llamaste? Sí, Gerardo. Con toda mi alma. Toma, Lorena. ¿Te sientes mejor? No. No me siento mejor. Estoy muerta en vida, Selma. Muerta en vida. Tranquila. Cuéntanos. ¿Qué fue lo que pasó? Elena... Ella me dejó aquí y se fue. ¿No te parece que ya es tiempo que nos cuentes lo que sabes de tu hija? No puedes seguir encubriéndola. Aún estamos a tiempo de evitar más tragedias. Mónica, ¿estás bien? Murió tratando de detener a Elena. Ella le disparó. Al final me pidió perdón por todo lo que me hizo. Ven aquí. Él ya está descansando. Ven. Ven aquí. ¿Qué pasó con Elena? Escapó. Le ayudó el hombre de Carlos Ricalde. Entonces el Pachuco trabaja para Elena. Voy a pedir refuerzos para que Elena y el Pachuco no escapen. A pesar de todo lo que hiciste mucho, ¿verdad? Sí, Diego. Y él a mí también. Pero no sabía qué hacer con lo que sentía. Yo creo que Gerardo nunca había conocido el amor. Espero que pueda encontrar la paz. Diego. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y Mónica está bien? Está bien, Diego. Gracias por llamar y por favor manténnos informados. ¿Qué pasó? ¿Algo urgente? Elena mató a Gerardo. ¿Seguro estás bien? Sí. Sí, no te preocupes por mí. Yo estaba en el cuarto secreto cuando todo pasó. ¿Tú cómo sabes que yo estaba aquí? No lo sabía. Nosotros vinimos a apresar a Elena. Hasta que por fin te conozco. Si estás lista, me gustaría hacerte unas preguntas. Eddie, por favor, ¿será que le puedes dar unos minutos, aunque sea? Está nerviosa. Por favor. Ok, está bien. Pero regresamos al rato. Claro, seguro, gracias. Vamos a seguir con el levantamiento. ¿Por qué no esperas mejor en el estudio en lo que yo hago unos llamados para avisarle a los demás? Sí. Está bien. Tómatelo, mi amor. Te va a hacer bien. Gracias. ¿Qué onda, Diego? ¿Supieron algo de Mónica? Sí, afortunadamente ya está bien. Oye, ¿y de Elena supieron algo? No. Elena escapó después de matar a Gerardo.
pasó? ¿Qué te dijo Diego? Gerardo está muerto. Elena lo mató. Lo siento mucho. Sé que no te debes de sentir muy bien, pero necesito que me acompañes a la comisaría. Tengo que tomar tu declaración. Oye, Eddie. Creo que no es momento, ¿no? No se puede hacer... Tranquilo, Diego. Yo sé que es mi deber y lo tengo que enfrentar. Está bien. Pero eso sí, mañana a primera hora en la comisaría, por favor. Bueno, ya se llevaron el cuerpo de Gerardo, pero Elena huyó. ¡Qué barbaridad, Jorge! ¿Esa mujer es un demonio? Lorena, ¿escuchaste lo que acabo de decir? Lorena, por Dios, escúchame. Necesitamos encontrar a Elena. ¿Tú sabes dónde puede estar tu hija? No, no sé. Gerardo era lo más importante de su vida. Por él fue capaz de cometer las peores atrocidades y si lo mató es porque tal vez perdió la razón. Lorena, escúchame, ven. Escúchame. Necesitamos que nos cuentes todo lo que sepas de Elena para poder atraparla. Mi hija es una criminal. Mató a mi hermana. Mató a Ernesto y a Vicky. Y también mató a muchos otros. Estaba a punto de terminar con la vida de Emiliana. Véngase, patrona. Aquí vamos a estar más seguros. Por lo menos hasta que las cosas se enfríen un poquito. Siéntese, mire. Le disparé al machuco. ¡Maté a Gerardo! Ay, patrona. Me hubiera dejado hacerlo a mí. Mira nomás cómo se puso. Él no me quería. Le amaba a esa perra. ¡A esa perra! Fue ella quien lo mató. No huyó. Mire, tranquilícese un poquito. Trate de dormir. Se recuesta. Piensa otras cosas. ¡Ella lo mató! ¡Que no me oyes o qué te pasa! ¿Quién, patrona? ¿Quién lo mató? Dígamelo. ¿Quién mató a su esposo? Adrián Aguilar. ¿Quién más? Me dijo que si yo perdía la custodia de Emiliana, su muerte pesaría sobre mi conciencia. Por eso me suplicabas que no te quitaran la niña. Pero al final entendí que yo no podía confiar en las promesas de Elena. Por eso me presenté borracha a la corte, para proteger a mi sobrina, para alejarla del peligro. Bueno, pero cálmate. Yo te entiendo. Y Jorge, ¿tú sabes qué es lo que me dijo cuando me trajo para acá? Que aunque estuviera contigo, ella iba a encontrar la manera de acabar con Emiliana. Tú tienes que hacer algo, tienes que protegerla. Lorena. Llévala lejos, Jorge. Lorena, ya, tranquilízate. Estás muy agobiada. Ya, te calmas y después hablamos, ¿sí? No. Hay algo muy importante que tienes que saber, Selma. ¿Yo? ¿Qué? Elena me confesó que ella mandó a matar a Esteban. Esteban me confesó que su muerte no había sido un accidente y me lo dijo en sus sueños. Yo soñé, pero jamás me imaginé que había sido. Selma, perdóname por todo el daño que Elena te hizo, perdón. Mi Esteban. Fueron demasiados crímenes. Hace tiempo debiste avisarnos.
Y tal vez se hubieran evitado algunas muertes. Yo no sabía. Me lo confesó hoy mismo antes de la audiencia. Esa maldita mujer es un demonio y tiene que pagar por todo el daño que ha hecho. Tiene que pagar. Es tan triste descubrir que tu hija nació con la semilla de la maldad en su corazón. Hoy me confesó que ella provocó intencionalmente aquel incendio del que siempre me echó la culpa. Ella quería que yo me muriera quemada. Mi nombre es real. Es Juan Gerardo Suárez. Y estoy grabando esto para confesar todos los crímenes que cometí. Elena Serrano me obligó a casarme con ella para que no pudiera testificar en su contra por los asesinatos de Mónica Serrano, a la cual envenenó, y el licenciado Guillermo Murguía. Los asesinó para alterar el testamento de su tía. Para coaccionarme, atentó contra la vida de Emiliana Serrano, la hija de mi exesposa, a la cual creo también envenenó. A continuación le voy a dar una lista de personas a la que ella asesinó o fue autora intelectual de sus muertes. Vas muy bien, Emiliana. Un pasito más. Un pasito más. Eso es. Eso es. Vas muy bien. Ya viste, nana, te vas a recuperar más pronto de lo que crees. Pues sí, la verdad, yo creo que todavía no estoy lista para correr un maratón o algo así, pero ahí la llevo. Tu recuperación ha sido mucho más rápido de lo que yo pensaba. En tu casa vas a poder continuar con todas tus terapias de rehabilitación. Y vas a ver que muy pronto sí vas a poder correr un maratón. La verdad, yo me conformo con poder jugar con el Pacho o jugar a básquetbol. Afortunadamente no quedó ninguna secuela. Emiliana, es como si un ángel te hubiera estado cuidando. La verdad es que un ángel sí me cuidó, doctor. Ese ángel fue mi papá. Ella siempre me estuvo cuidando, diciéndome que no me rindiera, que tenía una larga vida por delante. Ya casi llegan con Emiliana y tus hijos no aparecen. Tranquila, preciosa, de que van a llegar. Así sea rechinando llantas, pero de que llegan, llegan. Así que cálmate, ¿eh? En eso se parecen a su papá. Sí, ¿verdad? Ya llegamos. Ay, los inoportunos y unos cuates. Miren, mejor pónganse a trabajar. Levanten esos platos, se los lleven a Susana para que los ponga en la otra mesa, ¿de acuerdo? Tú lleva el pastel y yo las botanas. Estoy viendo, ¿eh? Señora M. Dime, Aileen. Ah, sí. A ver, es que yo le quería preguntar qué tal los besos del señor R. Señorita Elincita, yo te quería decir que no seas tan chismosita. Así que mejor ponte a trabajar, ¿quieres? Sí, no. O sea, igual no me tiene que decir ya. Me los puede contar luego, ¿sí? Yo aquí estoy. Ah, señor R, me dijo el chato que lo espera el lunes para lo del contrato, ¿ok? Gracias. ¿Dijo que el lunes? ¿Sí? ¿Para lo del contrato? ¿Sí? Adiós. Ay, Rodrigo, ven. Espérame. ¿Contrato? Sí. Dame agua, por favor. Sí. A pesar de la búsqueda, pues no hemos podido dar con Elena. ¿Tú has llegado a saber algo de ella? No, nada. Ni Mónica tampoco. No, pues entonces ya se debe haber escapado. Yo creo que en este momento debe estar muy lejos. Sí, esa mujer es muy peligrosa, Eddie. Estoy seguro que después de lo que ocurrió va a querer vengarse de esa familia y de Mónica. Pues sí, Diego, pero va a estar muy limitada también. Ya no tiene los mismos recursos. Sin dinero y con la policía siguiéndola, pues va a estar más calmada, ¿eh? Pues yo no estaría tan seguro, Eddie. Yo creo que justamente ahora es cuando Elena se va a poner más peligrosa. Aunque no tenga los recursos, se les va a ingeniar. Gracias, Gerardo, gracias.
por sacrificarte por mí y por mis hijas también. Cometiste el error de dejarte arrastrar por Elena en un camino que no tenía retorno. Pero al final te redimiste. Y estoy segura de que descansas en paz.